el auxilio viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. No permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, mi guardián. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el Señor me hará ni la luna de noche. No permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, mi guardián. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, mi guardián. Gloria, aleluya. En la obra de nuestro Señor hay lugar para el Hijo de Dios, más allá de lo que deba ser. Lo importante es servir por amor. El servicio que otorga el Señor, diligentes debemos cumplir. A sus ojos tiene gran valor el obrero que aceptó servir. En el cuerpo de nuestro Señor no interesa el lugar para orar, donde quiera coloca al Señor. Lo importante es la fidelidad, la elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni a quién. La elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar y
alma. Todo Cristo ya conquistó. Dañarte nunca jamás podrán. Los vientos no importan. Cuán fieros son. De buen ánimo esté tu alma. Todo Cristo controlará. La borrasca nunca podrá volcar tu barca en el mar. No temas ya, Cristo ya conquistó. Y tu pesar y tu dolor se volverán, se tornarán. Da fervor a tu espíritu, lograrás la meta alcanzar. Avanza sin detenerte al andar, gana la carrera. Esfuérzate, da fervor a tu espíritu. Cristo es quien te dotará con fuerza hasta que la noche pase. Te tomará el Señor, no temerás. Cristo te tomará en la cresta montañosa que sombría parece estar. Esto no puede fallar, aunque así pareciera. Y todos aquellos días que con lágrimas oraste son contados como nada, malgastados en el tiempo. Aunque los hombres se burlen, consérvate tú confiado. No te desesperes tú jamás. De oro una semilla hay que sembraste en la tierra. Esto no puede fallar, aunque algunos te dirán que hoy tú estás descendiendo y toda tu obra es en vano. Esto no puede fallar, haz tú siempre lo mejor y entrega todo lo tuyo. Pon a la orden de Cristo. Lo que los hombres podrán decir acerca de tu servicio aquí no es lo que Dios dirá.
nunca puede fallar, su recompensa será la más gloriosa ganancia, no se podrá comparar. La lluvia le seguirá al promisorio arco iris y vientos primaverales a los vientos invernales. No nos cansemos de hacer el bien, pues que seguro llegaremos, si es que no desmayamos, si es que no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, pues que seguro llegaremos, si es que no desmayamos. La lucha no podrá el cristiano que quiere heredar espíritus de maldad, combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios, infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación, la palabra y la oración, armas de Dios, las usan santos de hoy como lo hicieron ya vencedores de ayer. Vence el que conoce la verdad ante un enemigo espiritual. Con la armadura de Dios, cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor, aplicando siempre la verdad. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente, la verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer.
Es la hora 21. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo estar nuevamente junto a ustedes, hermanos. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la parte número 31 del estudio de Isaías. Que el Señor les bendiga. La plenitud de la deidad. Mientras te espero, Señor, ansío ser útil a ti. No importa dónde, cuánto ni cómo, solo úsame ahora, Señor. Permíteme hacerlo ahora. El bien que ayer rehuí, porque no volveré a pasar por esta tierra jamás. Más de ti en mi corazón me hará útil. Es tan corta mi vida, Señor, usará lo que antes eludí. Quiero hacerlo ahora. Úngeme, mi Señor, y úsame. Aún me duele lo que pude hacer por las almas. Cuando pude hablarles de ti, yo callé. Ya no quiero, Señor, tu tesoro esconder. Úngeme, mi Señor, y úsame. No quiero a un costado mirar. Si veo a mi hermano
sufrir. La piedra que nunca ayudé a quitar, hoy quiero hacerlo, Señor. La carta que nunca envié, amor fraternal que negué, hoy quiero hacerlo, hay tiempo aún, en ti lo haré, Señor. Ya no pienso en lo que hice, mi Dios, ¿para qué? Pero duele lo que pude hacer y evité. Afanes de aquí me impidieron ver que lejos de ti imposible servir. Úngeme, mi Señor, úngeme y úsame. Nada existe que yo pueda hacer sin tu unción. Aquello de ti, mi Señor, quiero dar, mientras vienes por mí, oh Señor. Aquello de ti, mi Señor, quiero dar, mientras vienes por mí. Oh Señor. Vamos a continuar con Isaías. Vamos a seguir haciendo la comparación. Habíamos visto que Isaías es la muestra de la inspiración de las Escrituras, como cada capítulo corresponde a un libro de la Biblia. Y realmente el Espíritu Santo, aquellos que estamos poco a poco profundizando un poco más la palabra, nos va dando un poco más. Y habíamos visto hasta el capítulo 8, en verdad vimos hasta el capítulo 7, ahora vamos a ver el capítulo 8 que corresponde a Ruth. El capítulo 8 de Isaías corresponde al libro de Ruth. Y habíamos visto en este capítulo a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hablando del Hijo hecho carne, y justamente se empieza a gestar en el libro de Ruth esto. Vamos a ver en Ruth capítulo 4 en el verso 21. Y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aquí empieza a gestarse la genealogía, parte muy importante en la genealogía de Cristo hombre, ya que sabemos que Jesús fue descendiente directo de David. Por eso habíamos visto también que David era en parte moabita, por causa de Ruth. Dice que él fue hijo de Isaí, que engendró a David, que vino de la genealogía de Booz y Ruth, una gentil. Y en Romanos habíamos estudiado también en el capítulo 1, y no está de más ver, Romanos capítulo 1,
Dice en el verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Así que vemos a Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y así le vemos justamente en ese capítulo 8 de Isaías, habíamos visto cómo a él le corresponde reinar sobre Israel. De ahí viene su derecho. También le vemos como las aguas de Siloé, que trae reposo al hombre. Bueno, capítulo 9 de Isaías, al primer libro de Samuel. Y lo que vemos aquí es como había una gran oscuridad. Encontramos que había una gran oscuridad. Hasta que el Señor nació. En este capítulo habíamos visto que podemos leer en el capítulo 9, en el verso 2, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Así esto nos muestra este capítulo de Isaías. Y así vemos también en el primer libro de Samuel una gran oscuridad, tanto que la luz ya estaba por apagarse. Y realmente cuando nació Jesús fue un tiempo también de oscuridad. Podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, en el versículo 13. Dice, concerniente al nacimiento del Señor. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así vemos qué ocurrió. Ustedes yo sé que estudiaron este libro. Bueno, el nacimiento de Samuel es tipo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como Samuel nació y vino en un tiempo de gran oscuridad, de gran apostasía, una oscuridad espiritual, el Señor también. Cuando nació en una gran oscuridad. Y justamente esto nos muestra también cómo va a ser con Israel. Porque en el tiempo de la tribulación, en el tiempo más oscuro, el Señor va a resplandecer sobre Israel. El Señor le va a dar la victoria sobre el ejército del anticristo. Y así fue en su primer venida. Por eso tenemos la misma profecía en este tiempo. El primer libro de Samuel fue una continuación también del tiempo de los jueces, por lo menos los primeros capítulos. En primer libro de Samuel, capítulo 2, dice en el verso 10, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y esto está hablando otra vez del tiempo de la tribulación. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Acá Ana está cantando, está alabando por el nacimiento de Samuel, y es un tipo de la nación cuando el Señor le resplandezca. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Bueno, ahí vemos realmente la correspondencia. Bueno, capítulo 10 de Isaías. Este corresponde al segundo libro de Samuel. Y en este capítulo 10 lo que sobresale
lo que vemos que sobresale es la jactancia del anticristo. Habíamos visto cómo él se jactaba de hacer como él quería. Habíamos visto cómo Asiria y el rey de Asiria eran instrumentos solamente en la mano de Dios. En Isaías capítulo 10, en el verso 15, dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Bueno, así el anticristo tomará autoridad, y va a tomar autoridad por permisión de Dios. Dios le va a permitir tomar autoridad sobre las naciones, pero va a ser para mostrar su poder y su gloria, porque va a venir el Señor y le vencerá. Y en este segundo libro de Samuel, nosotros encontramos también la jactancia del anticristo varias veces, porque encontramos primeramente la casa de Saúl. Encontramos a la casa de Saúl reclamando un derecho que le pertenece solamente a la casa de David. Ya era el tiempo de reinar de David. Sin embargo, la casa de Saúl, especialmente con uno de sus generales, tipo del anticristo, reclamaba ese derecho. Y bueno, también fue vencido. Vemos también en Absalón. Si usted quiere ver tipo de anticristo, tiene que realmente estudiar Isaías y segundo libro de Samuel. Allí vemos varias veces, realmente con toda su belleza, el anticristo, así como Absalón, va a venir y va a conquistar el corazón del pueblo. Y aparentemente el pueblo va a ser ganado por este falso. Pero vemos también la derrota de Absalón. También vemos a otro hombre que también se subleva en ese libro, y así usted va a ver. Podemos leer en segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el verso 13. No vamos a entrar mucho, porque ya vamos a pegar toda la vueltita y vamos a estudiar, pero para por lo menos tener una idea. Capítulo 7 del segundo libro de Samuel dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acá vemos lo que Dios iba a hacer con David, pero vemos que hubo muchos que se levantaron con el espíritu del anticristo. Ya desde ese tiempo siempre hubo usurpadores. También encontramos a Seba, encontramos realmente muchos allí. Pero Dios ya predestinó que el reino de Cristo iba a ser para siempre. Y eso es lo que también encontramos en este capítulo 10. Dice Isaías capítulo 10, verso 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Note que Dios ya determinó. Dios ya determinó. Bueno, capítulo 11. Capítulo 11 corresponde al primer libro de Reyes. Capítulo 11 corresponde al primer libro de Reyes. Y como habíamos visto, encontramos cómo se establece el reino de la casa de David. Habíamos visto, capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. Así Dios dijo. Sabemos que esa vara nos habla de la humanidad de Cristo. En su humanidad, Él va a poder reclamar el derecho al trono. Y como divino podrá reclamar el derecho al trono universal. Pero el trono de David le pertenece por su humanidad, por ser descendiente, por ser del tronco de Isaí. Y en Primera de Reyes, lo que encontramos es el mismo pacto que Dios hizo con Salomón. Vemos ese reino desarrollándose. Porque cuando Dios habla del reino, habla y hace énfasis y se dirige siempre al reino milenial. Cuando habla del reino, estamos hablando de los 1000 años donde el Señor tendrá el oficio de Rey de Reyes y Señor de Señores. David representa a Jesús peleando por su reino en los primeros 7 años de tribulación y gran tribulación. Él va a pelear, Él derramará sangre. Pero Salomón fue todo lo contrario. Salomón tuvo un reino pacífico, un reino de paz. Por eso representa el reino milenial. El reino de Salomón representa el reino milenial. Y justamente este primer libro nos habla, especialmente en su mayor parte, nos habla del reino de Salomón. Cómo se cumple la palabra. Qué hermosa es la palabra, hermano. Qué hermosa es la palabra. ¿Quién puede decir que no es inspirada? Y nosotros tenemos la mente de Cristo para poder creer y entender y alcanzar. Aleluya. Así que podemos leer en el capítulo 9 del primer libro de Reyes, cuántas cosas Salomón iba a hacer. Y mucho habla del tiempo milenial. Capítulo 9 del primer libro de Reyes. Vamos a leer en el verso 5. Y otra vez Dios dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Así vemos el trono milenial, un reino de paz. Salomón no tuvo con quién pelear, más bien cobró tributo de lo que David había conquistado. Todo lo que había, todo reino subyugado, venían de lejos y de cerca a pagar tributo a Salomón. Hermano precioso de nuestro Señor. Todas las naciones vendrán a Jerusalén, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las naciones vendrán a pagar tributo al Señor Jesucristo. Así va a ser. Y si usted va a encontrar en este libro mucho más. Pero para que tengamos, aunque sea un vistazo, ¿no? Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Corresponde al segundo libro de Reyes. Isaías capítulo 12 corresponde al segundo libro de Reyes. Y es un contraste. Acá encontramos un contraste. Ya que en este segundo libro de Reyes encontramos a Israel expulsado de su tierra. Porque vemos que enfatiza este libro la seguidilla de reyes que fueron desleales a Jehová. Y todo esto desencadenó, toda la deslealtad de los reyes y del pueblo desencadenó en lo que usted va a ver que es la expulsión de Israel de su tierra. Acuérdese que ellos estaban allí por el cumplimiento del pacto palestino.
Israel estaba en su tierra en cumplimiento de la promesa de Dios en el pacto palestino. Pero ese pacto no fue un pacto incondicional, tenía una condición. El pueblo no debía mezclarse ni tomar los ídolos de las demás naciones. Y como sabemos, todo lo que dependa de mí para alcanzar de Dios va a fracasar. Pero lo que encontramos en el capítulo 12 es algo muy precioso. Porque encontramos en el capítulo 12 de Isaías un cántico de acción de gracia, pero en cumplimiento del pacto de gracia sobre Israel. Israel va a alcanzar la bendición de Dios. Lo que Israel no pudo alcanzar por causa de su desobediencia, lo que no pudo alcanzar por medio de la ley, lo va a alcanzar de pura gracia. Y la gracia se desencadena en la alabanza. Por eso habíamos leído, capítulo 12 dice en el verso 1, en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Así como a veces vemos a nuestros hijos que por ahí pasó el chachá de la mamá o del papá y lloran, y después el padre nomás y la madre le consuela, le abrazamos, porque no le queremos ver sufrir a nuestros hijos, ¿no? Y así hará Dios con Israel. Israel se puso bajo la ley, pero la ley les expulsó del lugar de bendición de Canaán. ¿Pero por qué hay alabanza? Bueno, solamente el creyente de la gracia puede alabar. Con razón, esa va a ser su principal dedicación en los cielos. Solamente el creyente que comprende la gracia va a alabar en profundidad, en una correcta y profunda devoción a Dios por toda la eternidad. Mientras Israel está en la ley, no alabó. Dice que ellos celebraban esa fiesta que Dios había hecho y le llamaban la Pascua de los judíos, la fiesta de los judíos. Era una formalidad nomás. Pero esto ya no va a ser una formalidad. Bajo la gracia hay verdadera adoración. Porque vemos la gran mano, el gran amor y misericordia de Dios sobre nosotros, que por gracia nos ha alcanzado. Bueno, Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Corresponde al primer libro de Crónicas. Al primer libro de Crónicas. Y en este libro de Crónicas, David es un tipo de Cristo conquistando las naciones. En este primer libro de Crónicas continúa la vida de David. Se da mucho énfasis y descubrimos muchos detalles que no vemos en el primer y en el segundo libro de Samuel. Y habíamos visto en el capítulo 13 de Isaías cómo Babilonia es una nación que está sobre otras naciones. Es una nación espiritual, en la cual todas las naciones tienen parte. Está sobre las naciones. Habíamos visto que esta nación se para en contra del dominio de Dios. Habíamos visto su comparación en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Ella está sentada, la Babilonia. Y también en este capítulo 18 encontramos la carga y el juicio sobre Babilonia. El Señor va a juzgar con gran juicio a todas las naciones. Esta nación que toma autoridad sobre todas las naciones será juzgada y será vencida.
Acuérdese que el Señor tiene que tener toda y completa autoridad. No puede haber un dominio cuando Él domine. Entonces vemos que Babilonia debe ser vencida. Habíamos visto que abarca. ¿Cuánto abarca Babilonia? Todos los reyes de la tierra fornicaron con ella. Entonces, todos serán vencidos. Encontramos a Jesús, uno que viene en un caballo blanco y con muchas diademas, con muchas coronas de reyes vencidos. Bueno, así tiene que ser, porque Dios declaró así. Isaías capítulo 14 corresponde al segundo libro de Crónicas. En segunda de Crónicas nuevamente vemos el comienzo del reinado de Salomón. El comienzo del reinado de Salomón, como hemos dicho, es figura del reinado milenial. Pero no se llevará a cabo sin antes se lleve a cabo la guerra de Armagedón y el anticristo tiene que ser vencido para siempre, tiene que ser encarcelado y Satanás echado por 1000 años. Y justamente esto es lo que nosotros encontramos en Isaías capítulo 14. Dice en el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así vemos la caída de Satanás. Él va a caer, habíamos visto sus 4 caídas. Y esto va a dar comienzo al reino milenial. Pero primeramente tiene que ser vencido su hijo, el hijo de perdición. Y allí, en el segundo libro de Crónicas, encontramos también a Salomón reinando sobre todas las naciones. Y bueno, esto es un tipo también de Cristo reinando, una vez que el rey de Babilonia sea vencido. Isaías capítulo 15. Isaías capítulo 15 corresponde al libro de Esdras. Y en Isaías capítulo 15 encontramos a los moabitas como enemigos de Israel. Encontramos el juicio a Moab. Acuérdense que Moab fueron parientes lejanos de Israel. Y en Esdras también encontramos a los moabitas. Y los encontramos ya no como parientes lejanos, sino como samaritanos, morando con Israel y dándose en casamiento con los israelitas. Los samaritanos fueron moabitas, amonitas, fueron sirios, filisteos, que habían sido conquistados y vueltos a poner en esa tierra, de tal forma que cuando Israel volvió, ellos se mezclaron con todas esas naciones. Y lo que encontramos en Esdras capítulo 9, verso 1, habíamos visto el plan de los moabitas, cuando quisieron maldecir a Israel. No lo lograron, pero ¿qué hicieron? Hicieron que Israel se case con las moabitas. Dice un hermano, hace muchos años, prepararon un ejército de señoritas, todas bien pintaditas, y le mandaron a los israelitas. Y ahí no lo pudieron maldecir a Israel, pero lo que hicieron fue que Israel pierda la comunión con su Dios. Lo debilitaron.
Y esto es lo que encontramos el plan del Moabita en Esdras. Vamos a ver, como dijimos, en Esdras capítulo 9, verso 1, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. De aquí nacieron los samaritanos, de esta mezcla. Porque a veces preguntan dónde nacieron. Bueno, nacieron de israelitas casados con diferentes naciones. Esdras, encontró esto, y dice verso 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Note que Israel estaba tranquilo, no pasa nada, está todo bien, pero cuando vino Esdras, imagínese un hombre rasgando su vestido, el manto, y empezó a arrancarse los pelos. Esto hizo para mostrar realmente la profundidad del pecado que había hecho Israel, realmente del mal que estaban haciendo, mezclándose. Y así también es con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y para un israelita, no hay mejor que otra israelita. Siempre va a ser así. Y a veces también esto tiene un sentido espiritual. Hay prácticas de otras naciones que nos parecen buenas. Hay prácticas de otras corrientes evangélicas, costumbres que a veces queremos tomar. Entonces hay que hacer como hizo luego Nehemías. Nehemías directamente los echó a todos. Eso sí, tremendo Nehemías. Bueno, verso 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Bueno, así realmente vemos que esta siempre fue la intención del moabita, tratar de debilitar al pueblo de Dios. Podemos leer un verso más para no detenernos tanto en Números. En el libro de Números, capítulo 25. Podemos leer desde el verso, primeramente el capítulo 24 y verso 12. Y Balaam le respondió: ¿no declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste? Vamos a leer desde el verso 10 para poder entender lo que está ocurriendo aquí bien. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos, le dijo: para maldecir a mis enemigos te contraté, te he llamado, dice, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora mejor andate de acá, huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena
ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Si miramos a Balaam, parece una persona buena. Este quiere hacer la voluntad de Dios. Pero es un semejante bicharraco, hermano. Porque amó el premio de la maldad. Y no le pudo maldecir a Israel, pero quería el premio. Entonces, para no irse con la mano vacía, ahí entendemos el verso 14. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Bueno, le indicó, otra versión dice, lo que tu pueblo debe hacer. Y automáticamente encontramos el capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Quién le enseñó? Y Balaam. Así vemos a los moabitas, y eso es lo que encontramos en este libro de Esdras. Encontramos ese gran pecado. Bueno, capítulo 16 de Isaías. Isaías capítulo 16. Corresponde al libro de Nehemías. Isaías capítulo 16 corresponde al libro de Nehemías. Y en el libro de Nehemías encontramos al rey brindando amabilidad, protección al pueblo de Dios. A Nehemías, tipo del pueblo de Israel. Y justamente eso es lo que encontramos también, este es el centro de este capítulo. Capítulo 16, podemos leer verso 1 al verso 4. Podemos para recordar, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados. No entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá. El devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y vemos esto también en Nehemías. Podemos ver por lo menos 1 o 2 versos. Vamos a ver en Nehemías. Justamente vemos al rey gentil teniendo misericordia. Nehemías oró cerca de 3 meses. Cerca de 3 meses oró. Capítulo 2 de Nehemías, verso 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé vino, lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. El copero era la persona encargada siempre de matar al rey. En Génesis encontramos a Faraón desconfiando, o era el copero o era el panadero. Alguno de los dos es. Imagínese un copero triste delante del rey. Lo que habrá pensado el rey. Y podríamos decir que realmente estaba triste Nehemías. Él estaba triste porque Israel estaba totalmente destruida, Jerusalén. Las puertas quemadas, los muros derrumbados. Y realmente él no podía esconder cómo es el fiel. Vemos la misma actitud en Esdras. El Esdras realmente
Hay hermanos que aman verdaderamente la obra. Y realmente ellos, a veces se los ve que están pasando por lucha por la obra, hermano. No es fácil ser pastor o ser un obrero, no es fácil, hermano, por lo menos un verdadero pastor. Después están el asalariado, que viene el lobo, ¿qué es eso? ¿Cuántas se llevó? ¿2? Que bueno, quedaron 5 de ellos. No importa, no, porque es así, hermano. Pero vemos en Nehemías realmente qué peso había sobre él, y nadie se lo había impuesto. Porque no era sacerdote, no era levita, no era del linaje de David, él era un hombre común, que su corazón había sido totalmente tocado por la mano del Señor a favor de su pueblo. Y dice, verso 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera, habrá agarrado su cabecita. Y dije al rey, yo no te quiero matar, dice, para siempre viva el rey. Seguía. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué tenía que ver Artajerjes con el pueblo de Dios? Cuando Moisés entró a la presencia de Faraón, dijo, ¿y a mí qué me importa? No, hermano, qué tremendo, porque este estaba también en la presencia de Dios. Y dice, verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Como Dios empezó a abrir la cosa, Dios abrió la puerta ahí. Por lo menos un poquito, una endija de luz. Y Nehemías fue un hombre de oración. En esta carta encontramos muchas oraciones de Nehemías. Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Iba a pedir la dirección. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señale tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso. Note que le protegió a Nehemías. Le protegió. Esto es representación de las naciones gentiles protegiendo a Israel a su vuelta a Jerusalén. En cumplimiento del pedido de Dios, sean para ellos un refugio, dice. Y así vemos a este rey, haciendo así. Hermano, qué preciosa es la palabra, ¿no? Qué preciosa es la palabra de Dios. Y dice, y carta para Asaf, verso 8, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Según la benéfica mano de mi Dios. Ese es el Dios de Pablo también. Mi Dios. Bueno, así vemos en el capítulo 16. Bueno, vamos a ver Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17 corresponde al libro de Esther. Este libro de Esther es precioso también, hermano. Qué precioso libro. Porque en Esther vemos, aparte del pueblo de Israel, que no volvió a Jerusalén. En Esther lo que nosotros encontramos es un libro particular, no se menciona la palabra Jehová ni Dios en todo este libro. Qué raro. Los escritores, los que juntaron y hicieron la Biblia, la palabra Biblia significa biblioteca, los que rejuntaron no lo querían poner en este canon inspirado, porque decían, no aparece la palabra Jehová.
Pero sí encontramos a Dios moviéndose detrás de cada circunstancia. Y encontramos sobre todo la fidelidad de Dios con el pueblo que no quiso volver, porque el llamado de Dios era a que vuelva a Jerusalén a reconstruirla. Pero muchos del pueblo de Dios ya estaban cómodos, le iban bien en los negocios, ya se habían acostumbrado al idioma y estaban bien. ¿Y qué iban a ir a una villa, a una miseria, a empezar de cero otra vez? Y bueno, esta historia transcurre en ese lugar de cautiverio y con aquellos que no quisieron volver. Y lo que vemos es realmente que Israel quedó ligado a esas naciones que la cautivaron. Y justamente lo que encontramos en este capítulo 17 es el juicio por complicidad de Israel con Damasco. Habíamos visto que ellos estaban compartiendo el juicio, porque se habían confederado. Ellos habían confederado entre ellos. ¿Para qué? Para ir a atacar el reino del sur, el reino de Judá. Y bueno, eso también encontramos en Esther. Ellos se habían aliado, estaban contentos ahí, en vivir no como israelitas, sino como babilonios o medos persas o lo que fuere. Se habían perdido su identidad. Cuando un creyente va al mundo, no deja de ser hijo de Dios, pero pierde su identidad. Parece que no sabe lo que es. El hijo pródigo dice, volviendo en sí, se acordó de su identidad. Y así Israel se confederó con otra nación para atacar a su hermano. Y por ahí el creyente en el mundo habla mal de la iglesia. Perdió su identidad porque él también es parte de la iglesia. Y bueno, así nos pasa, hermano. Así nos pasa porque el enemigo no se engaña. Bueno, hasta aquí vamos a ver y bueno, luego vamos a continuar con el capítulo 18, pero ya vamos a estudiar. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. Si por mi Señor yo quiero ir, a mí yo debo dejar atrás, llevando mi cruz sin murmurar. Es la forma de seguirle a Él. No se agotará nunca jamás lo que en el Calvario Él ganó. Cristo es suficiente en todo, no hay por qué temer con Él. Gran provisión, Cristo ganó. Puedo yo seguir entonces, dependiendo solo de Él. Como hombre vino Él por mí, despojándose de su deidad. De ese modo Él fue hasta la cruz, de ese modo mis culpas pagó. Dios me amó de tal manera que a su Hijo Él mandó a morir, consumándose su gracia y la gloria que veré. Solo por fe alcanzaré todo lo que Jesucristo ganó para mí aquí. Gran provisión, Cristo ganó.
yo aspirar entonces a ganar todo con él. Es la hora 21:55.